Está con nosotros Ervin Hoyos, investigador en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, creador del programa Las Voces del Secuestro. Ervin también es presidente de la Federación Colombiana de Víctimas de la FARC. Ervin, buena tarde, gracias por acompañarnos. Y Dania, mucho gusto estar aquí. En la parte anterior del programa veíamos el reporte de Carla Arcila con ese plazo que se cumple hoy de la entrega de armas. Tú tienes una frase que has dicho: la FARC han cumplido en agenda, mas no han cumplido en verdad. ¿Por qué? Yo digo que las FARC están cumpliendo en agenda y el gobierno están cumpliendo en agenda. Los dos están cumpliendo en agenda. Se pusieron unas fechas, mal que bien, de manera apretada. Corrieron algunos días, los movieron 20 días, luego otros 15 días más, etcétera. Pero no le están cumpliendo a la sociedad y al país en verdad. Las FARC no están entregando las armas completas que tienen, no han entregado los niños que tenían reclutados hacia 2012. Las estadísticas del mismo Departamento de Inteligencia de las Fuerzas Militares en Colombia mostraba sobre más o menos entre 27 y 30.000 armas para el inicio del proceso de paz. Ojo, no estamos hablando de la época del Plan Patriota, estamos hablando para el inicio del proceso de paz, entre 27 y 30.000 armas. ¿Por qué? Porque en la guerrilla, cada guerrillero promedio tiene 3 armas, promedio tiene 3 armas, más todas las armas que tuviesen en las caletas, pues daba un promedio aproximado de unas 30.000 armas. En las investigaciones que yo he realizado, le hice seguimiento a toda la incursión de armas que hizo la mafia rusa por la frontera con el Ecuador. En la frontera con Ecuador ingresaron a Colombia en solo una etapa entre el 2002 y el 2003, promedio, solamente hablando de las armas tierra-aire, que son las armas que sirven para derribar aeronaves, sí. 500 cohetes tierra-aire. De esos no se entregó ninguno. Hubo 3 o 4 que cogieron en el Cauca, de resto no hubo presencia de esas armas que se hubiesen entregado por parte de las FARC. Luego, armas que se llaman armas de apoyo, que son las armas que tienen gran calibre, como las M60 o las .50. Las M60 que entregaron, de acuerdo a una información que he tenido de gente que estuvo en el proceso, hay 72 armas de apoyo que no corresponden ni siquiera a las del Bloque Sur. El Bloque Sur tenía entre 400 y 1.200 armas de apoyo. Entonces es imposible pretender nosotros creer que las FARC están actuando de buena fe en este proceso. Y el gobierno está aceptando esa mentira sabiendo que ellos tenían unas estadísticas, unas investigaciones, unos informes. Pero, Ervin, a ver, hay mucha gente involucrada en este proceso. Es decir, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿por qué van a conformarse con la entrega de 8.000 armas, donde, según el cálculo que me has mencionado, de 30.000 quedarían más de 20.000 armas que nadie sabe dónde está, de estos cohetes tierra-aire? Es decir, las Fuerzas Armadas de Colombia no están interesadas en que todas estas armas aparezcan. Es decir, nadie tiene un inventario cierto a estas alturas de todo este proceso, de cuántas armas son más o menos. ¿Todo el mundo va a quedarse satisfecho porque entregaron 8.000 armas? Lo que pasa es que las fuerzas militares en Colombia, como en muchos países del mundo, las fuerzas militares están subyugadas al régimen civil. O sea, aquí las fuerzas militares, nuestros generales, están subordinados al régimen civil, a lo que dice el ministro del Interior, a lo que le dice el comisionado de paz o a lo que dice el presidente, porque si no los echan. Los generales les tiemblan los pantalones de pensar que le lleguen a llevar la contraria en lo más mínimo al presidente, porque los echan o sencillamente no ascienden. El mayor temor para los oficiales de nuestras fuerzas es que no los promuevan, que no asciendan o que sencillamente los echen. Esa discrecionalidad que se le llama dentro de las fuerzas militares, por algo que ellos lleguen a hacer o a decir y no le llegue a buen oído al gobierno, hace que ellos se prevengan absolutamente de todos. Algo tan sencillo como esto. Y Dania, hemos llegado a tal extremo que ya los oficiales no pueden hablar de secuestro cometido por las FARC o por disidencias de las FARC o por grupos afines a las FARC, porque eso puede torpedear el proceso de paz o hace que las FARC se disgusten con el gobierno, les llamen la atención. Hoy pesa más una llamada de Iván Márquez al presidente, eso puede hacer echar un general en este país.
O sea, a eso hemos llegado. Ahora, ¿para qué las FARC guardaría estas armas que no entrega? A ver, es que las FARC llegó a un proceso de paz aplicando una estrategia que está escrita desde 1982, eso es en el planteamiento estratégico y político del movimiento para llegar a la toma del poder. Ese planteamiento estratégico y político hace que el grupo se divida en tres, y eso fue lo que ocurrió, se divide en tres. Una parte va a hacer política, que son los más veteranos, los más antiguos, los que más experiencia tienen, los que más conocimiento tienen. Entonces, una parte se va a hacer política. La otra parte del movimiento queda de retaguardia, haciendo resistencia, manejando la parte económica, manejando el narcotráfico, manejando todo lo que corresponde a esa economía subterránea que han tenido las FARC, y otra parte se queda también haciendo parte del partido político clandestino de las FARC. Esos que han permanecido en la parte clandestina ya los estamos empezando a conocer, ya empezamos a ver que salen magistrados, salen jueces, sale gente de la política, sí, a dar la cara en nombre de las FARC. Y uno dice, pero ¿desde cuándo era de las FARC? Pues es que han sido siempre, lo que pasa es que no habían dado la cara. Ellos están empezando a dar la cara. ¿A quiénes conocemos en este momento? A los que salieron a hacer política, esos 7,000 que salieron a hacer política, pero se están quedando una retaguardia muy grande en las zonas estratégicas de cultivos de narcotráfico, en las zonas estratégicas de rutas y en las zonas estratégicas en donde pueden manejar la masa campesina y en donde se quedaron gran parte de los menores reclutados. Los demás quedaron haciendo parte de todo ese contacto que está empezándose a descubrir y que era lo que posiblemente íbamos a revelar como la FARC política, pero la FARC política ya es abiertamente una FARC haciendo política. ¿Qué sentido tiene entonces o ha tenido el proceso de paz? Es decir, si existe toda esta retaguardia que tú has descrito, ¿de qué paz estamos hablando entonces? A ver, es que hay que entenderlo desde la siguiente forma. Te pido que vayamos breve, sí, que me quede el tema de los menores. Hay que entenderlo desde la siguiente forma. En la democracia, la definición de la palabra paz en las democracias es la interposición de las armas para permitir el desarrollo humano, en las democracias. En el marxismo-leninismo, en el comunismo o en el socialismo del siglo XXI, la palabra paz significa deponer las armas, interponerlas para el fortalecimiento militar o la toma del poder. Esta es una etapa más que ganan las FARC en esa ruta hacia la toma del poder. Esto es parte de la estrategia. O sea, aquí no es una voluntad absoluta de que ellos quieren a partir de ahora vivir en paz. No, esta entrega de armas es parte de esa estrategia que ellos sabían que en algún momento se tenía que llegar, se tenía que cumplir, entregar una parte de esas armas. Es decir, para Ervin Hoyos no es creíble que las FARC hayan firmado este proceso de paz y que vayan a incorporarse entregando las armas a la vida democrática de Colombia para participar en política y llegar al poder por una vía diferente a la que se plantearon. No es para Ervin Hoyos, está escrito en el plan estratégico de las FARC desde 1982, está escrito en todos los documentos de las FARC y ellos lo viven diciendo todos los días. Y Dania, tú has visto a Iván Márquez diciendo, este es un paso porque vamos hacia el socialismo del siglo XXI. Ellos no le han dicho mentiras al país. El que nos cree ingenuos es el gobierno que le aceptó todas las exigencias de las FARC, que predispuso la constitución política al servicio de las FARC, que les allanó jurídicamente todos los espacios para que vayan camino hacia el establecimiento de ese régimen que implica el cambio de un sistema en un país a cambio de entregar una parte de las armas. Hablemos de los menores, el plazo de los menores que también tendrían que ser entregados hoy. 50 menores se han entregado, UNICEF señala que han sido, por otra parte, entregados 88 hasta ahora. ¿Esos son los menores? ¿Son creíbles los menores en manos de la...? El 2012, las FARC tenían 3.265 menores reclutados entre los 12 años promedio. 3.265, ¿de dónde sale esta cifra? De las 5 escuelas de formación que tenían las FARC, que promedio para la época formaban cada 3 meses 600 reclutas nuevos para ser guerrilleros. Cuando empezó el proceso de paz estaban en esas 5 escuelas con promedio de 600 en plena formación, que nunca los devolvieron, que nunca se los llevaron. Había 3.265 en filas en ese momento. ¿A qué jugaron las FARC? A dejar pasar el tiempo, a dejarlos cumplir años. Ellos sabían que el proceso se iba a demorar, entonces jugaron
a que pasaran los 4 o los 5 años del proceso, cosa que cuando se cerrara el proceso ya tenían 18 años. En este momento esos muchachos llevan 5 años de entrenamiento militar en plena paz, en suspensión de hostilidades, llevan 5 años de doctrina militar fariana, llevan 5 años de entrenamiento y ellos no quieren volver a sus casas. Son menores que se fueron o se los llevaron bajo la sugestión, bajo la convicción, bajo la presión, bajo cualquiera de estos elementos que todos tipifican el delito de reclutamiento de menores. Es un crimen de lesa humanidad, no importa si el niño se quiso ir. Usted no lo puede recibir porque es un niño. Entonces, ellos se los llevaron en esas condiciones, los mantuvieron escondidos durante todo este tiempo. Hasta ahora es que vienen a decir ellos, no, es que ya tienen 18 años, ya no se pueden ir. Los 88 que están entregando, que entregaron la vez pasada, más los 55 que entregan hoy aproximadamente, tengo información de primera mano, la mayoría son farianos. Los menores farianos, ¿qué son? Hijos de guerrilleros y guerrilleras que nacieron en las filas de las FARC. Es más, el Estado se está abocando a que a futuro ellos mismos, esos padres, denuncian al Estado por quitarles ilegítimamente sus hijos. Es que se los están quitando a una pareja formal que vive dentro de las FARC con pero menores. al ser farianos, y ya no tengo tiempo, al ser farianos como tú los describes, ¿no forman parte de todos estos procesos, de todo este grupo de personas que va a incorporarse a la vida social en Colombia? Pues deberían ellos permanecer con sus padres. Es que ellos están con su papá y su mamá todo el tiempo en las FARC y el Estado se los quiere quitar. ¿Ve? Ese es un acto no legítimo de ese apoderamiento del Estado en el caso de la protección de los menores, porque ellos están con papá y mamá en las filas. Claro, claro. Entonces, ¿qué les están diciendo a todos estos menores? Miren, niños o muchachos, váyanse allá, métanse allá a ese campamento, que en 3 meses ustedes vuelven para acá. Eso fue lo que hicieron con los 55 que entregaron primero. Los mandaron allá, esos muchachos sabían que iban a estar 3 meses y que luego volvían a las filas. Esto es un juego solamente, eso es para dar titulares de prensa, para ganar espacios publicitarios, para calmar la opinión pública, para bajarle la espuma al chocolate, y esa es la manera como han manejado todo este proceso. Ervin Hoyos, gracias por estar con nosotros. Tendremos otra oportunidad para conversar, porque después de todo este panorama que Ervin nos describe, quedan varias preguntas en el aire. ¿Para dónde va esto? Muchas. ¿Y qué es lo que vamos a ver, digamos, a la vuelta de la esquina? Será en otra oportunidad, Ervin. Gracias por estar.